Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al mudo, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Eso lo decía Jesús hace 2000 años. ¿Qué dice y qué dirá el Señor hoy? No hay sacerdotes. Me encuentro en California, en la ciudad de Sacramento. Llevo aquí varios días acompañando a los sacerdotes de los franciscanos de María, que hemos venido a hacernos cargo de esta parroquia de San Juan Vianney por invitación del obispo. Y hemos venido aquí, lo mismo que a otras parroquias donde nos hemos hecho cargo de ellas, porque no hay sacerdotes. Afortunadamente nosotros, aunque no muchos, pero sí tenemos todos los años ordenaciones. La situación hace que diócesis, hasta hace relativamente poco abundantes y ricas en vocaciones, hoy se encuentren con la tragedia de que tienen que cerrar iglesias, venderlas, y que muchas comunidades se quedan desatendidas. No hay obreros para la mies. La mies quizá no es tanta como antes, es decir, también es verdad que ha disminuido el número de los católicos practicantes, pero aún así el menor número de feligreses que acuden a los templos no significa que se pueda atender con el menor número de sacerdotes. Hay cada vez más iglesias que no pueden dar un servicio al Señor y a los fieles porque no hay clero suficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, lo dice el Señor: rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Primero, por lo tanto, una oración. ¿Por qué? Porque el sacerdote es un don. Don y misterio, decía San Juan Pablo II. Es un don y es un milagro. Una vocación, no sé cómo era antes, una vocación hoy es un milagro. En este contexto de una sociedad absolutamente erotizada, donde los niños, los adolescentes se acostumbran desde muy pequeños a la pornografía, hablar de castidad parece una locura. En una sociedad donde no hay compromisos, donde no se casan los jóvenes, se van a vivir juntos y solo una pequeña parte se casa y muchos de los que se casan se separan, parece una locura hablar de una consagración para toda la vida. En una sociedad donde el dinero es lo primero, el consumo, el placer, la buena vida, hablar de que tienes un sueldo escaso con muchísimo trabajo parece una locura. Pero si nos fijamos en los inicios, era más locura aún seguir a Cristo, dejándolo todo, aceptar la persecución, el martirio incluso. Era más locura dejar
padre, madre, mujer e hijos, para emprender el camino itinerante del Evangelio, de la evangelización. El problema no está en la locura, que lo es, lo fue y lo es desde el punto de vista humano. El problema está en lo que hay en el corazón. ¿Hay amor suficiente al Señor como para renunciar a todo por Él, por amor a Él, por agradecimiento a Él? Eso es un milagro y eso solo lo puede hacer Dios nuestro Señor. Y es un milagro. Y los milagros de verdad no los hacemos los seres humanos. Este año tenemos 19 novicios. Para nosotros, sé que otros tienen muchísimos más, para nosotros que es un milagro. Cada año tenemos más. Y los milagros los hace Dios y la Virgen María, que intercede ante Dios para que Dios los haga. Pero hacen falta muchísimos más. 19 que llegarán al sacerdocio, desde luego menos que los que empiezan. Son pocos, son muy pocos. Hacen falta muchísimos más. Y hay que rezar a Dios para que toque el corazón de los jóvenes y sean capaces de vencer el erotismo que les rodea, de vencer el consumismo, de vencer la inestabilidad, la incapacidad de comprometerse. Hay que pedir a Dios el milagro. Pedirlo con insistencia, pedirlo con confianza. Pero hay que pedir otra cosa. El Señor dice, están como ovejas sin pastor. Sin pastor significa sin ningún pastor. Quizá habría que decir también, están como ovejas sin buenos pastores. Hay que rezar y hay que pedir para que haya buenos pastores. Pastores que sean fieles a Jesucristo, pastores que entiendan que no son los dueños de las ovejas, que solo hay un buen pastor que es Jesucristo y que cada uno de nosotros sacerdotes solo somos transmisores de la múltiple gracia de Dios. No somos los dueños del mensaje, debemos ser los humildes mensajeros. Debemos ser simplemente los canales que conducen la gracia de Dios hasta el pueblo sediento. Ese pueblo, menos que antes, es verdad, pero aún importante y consistente, y aunque fuera solo uno el que quedara, ese pueblo que necesita pastores y buenos pastores. Quiero decir también otra cosa. No podemos pensar que la evangelización depende solo de los sacerdotes. Quizá eso es propio de otra época ya pasada, y pasada me parece a mí para siempre. Todos tenemos que ser evangelizadores, todos. ¿Y de verdad nos lo proponemos? Cuando puse en marcha las escuelas de agradecimiento, primero presenciales, después a raíz de la pandemia del COVID online, me di cuenta de que nosotros, los sacerdotes, no podíamos llevar esas escuelas de agradecimiento online. Hoy hay más de 1000, extendidas por 65 países. Bueno, es un número pequeño. Claro, enseguida alguno me dice o piensa, es que nosotros somos más. Me alegro infinitamente. Para nosotros que estamos casi recién nacidos es extraordinario. No se podría llevar esto si no fuera porque son laicos los que están al frente de estas escuelas de agradecimiento, laicos que evangelizan a laicos. Es necesario entender que sin los laicos como evangelizadores, no solo por la falta de sacerdotes, sino porque hay sitios donde los sacerdotes no pueden llegar, sin los laicos no puede haber evangelización. Y por lo tanto es cuestión de preguntarse, ¿qué puedo hacer yo? De preguntarle a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso le preguntaba San Francisco a nuestro Señor. Cuando iba a aquella ermita de San Damián, una y otra vez le hacía la misma pregunta. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No sabía qué camino tenía que elegir, tenía que seguir, hasta que el Señor le dijo, repara mi casa, que como ves,
amenaza ruina y se consagró a Dios. Pero otros, por ejemplo, los terciarios seculares franciscanos, no se consagraron como sacerdotes, en el caso de San Francisco como diáconos, sino que se dedicaron a evangelizar y a ayudar a los sacerdotes con su generosidad, con su dinero, con su tiempo, con su apoyo. La evangelización es una cuestión de todos y debemos comenzar, como dice el Señor, con la oración. Señor, manda buenos obreros a tu mies. Ya ves que la mies sigue siendo abundante y los obreros son cada vez menos. Pero también, Señor, aquí estoy. Cuenta conmigo, lo que en mi pequeñez pueda yo ayudarte para hacer tu voluntad y para evangelizar. Que así sea.